Pensaron que acosar a un veterano de 91 años sería fácil, hasta que se dieron cuenta de que alguien mucho más peligroso los estaba observando. Sun Valley, Kansas, era una ciudad pequeña y tranquila donde nunca parecía pasar gran cosa. Escondida del bullicio de las grandes ciudades, era un lugar donde la gente se conocía por su nombre y se saludaba con una sonrisa al cruzarse en la calle. Las casas eran antiguas, algunas de ellas de principios del siglo XX, con paredes de ladrillo descoloridas y patios llenos de parterres o césped bien cuidado. Los niños corrían por el barrio a última hora de la tarde y sus risas resonaban en el aire fresco. En general, la vida transcurría a su propio ritmo. El centro de atención de la ciudad era un pequeño restaurante en la calle principal, de esos donde los lugareños se reunían todas las mañanas para tomar café y charlar. Los propietarios, John y Mary, sabían exactamente cuánta azúcar le gustaba a cada uno en su café y nunca dejaban de preguntar por los hijos o los nietos. Era un mundo en el que nunca parecía ocurrir nada fuera de lo normal. La gente iba y venía, pero siempre había una promesa tácita de que todo seguiría igual. Y luego estaba Sam Johnson, que había vivido en Sun Valley desde tiempos inmemoriales. A sus 91 años, Sam era una figura fija en la ciudad, y su nombre se pronunciaba con el mismo respeto reservado para los padres fundadores de la ciudad. Vivía en una casa modesta en la calle ELM, a pocas cuadras del restaurante. Era una casa que había visto más que su parte justa de historia. Su historia. El tipo de vida que se caracteriza por el sacrificio y el peso de una vida bien vivida. Sam había sido un soldado, un hombre que había servido en la Segunda Guerra Mundial y había vivido para contarlo. Había luchado en el frente, había visto caer a sus camaradas y había regresado a casa con un sentimiento de orgullo que solo los veteranos parecen tener. Pero ese orgullo no siempre se reflejaba en su forma de vivir. Con el paso de los años, Sam se había vuelto más tranquilo. Sus movimientos eran más lentos, su espalda estaba rígida por los años de marchas y su mirada, antes vivaz y llena de vida, se había suavizado con el tiempo. Su casa era un reflejo de él, un poco desgastada en los bordes, pero todavía llena de carácter. La descolorida bandera de los Estados Unidos colgaba orgullosa en el porche delantero, y su jardín de flores, aunque ahora estaba invadido por la maleza, todavía conservaba vestigios de la belleza que alguna vez tuvo. Su mecedora estaba en el porche, desgastada y crujiente, igual que él. Pero incluso en su vejez, el espíritu de Sam no se había desvanecido. Todavía caminaba todas las mañanas, aunque ahora más despacio, con la ayuda de un bastón por la misma calle por la que había caminado de joven. No era rápido para pedir ayuda, pero nunca dudaba en ofrecerla cuando alguien la necesitaba. A pesar de todo lo que Sam había dado, a pesar de todas las batallas que había librado en el pasado, nunca imaginó que el desafío más difícil al que se enfrentaría vendría en forma de 3 jóvenes que creían que podían salirse con la suya en todo. Mientras estaba sentado en su porche esa mañana, con los dedos trazando el borde del bastón que tenía a su lado, Sam aún no percibía el cambio. No lo sabía, pero la calma en la que había llegado a confiar estaba a punto de hacerse añicos. El sol estaba bajo en el cielo y arrojaba una luz dorada sobre la calle. No había viento ni el susurro de los árboles. Todo estaba en calma y, para Sam, así era como le gustaba estar. Se recostó en su silla, contento de ver pasar el mundo, completamente inconsciente de la amenaza que se acercaba lentamente a él. Pero en la distancia, algo estaba cambiando y pronto se haría notar. Era poco después del mediodía cuando apareció la primera señal de problemas. Un sonido rompió el silencio, un ruido fuerte y chirriante de motor que no era habitual en la tranquila ciudad. Sam miró hacia la calle, con una mirada tan aguda como siempre, aunque su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. Una camioneta desgastada y oxidada entró en Elm Street, con el motor chisporroteando como si apenas hubiera hecho el trayecto. La camioneta era vieja,
demasiado vieja, y la pintura se estaba descascarando, dejando manchas de un azul y un gris descoloridos. Era el tipo de vehículo que parecía fuera de lugar en Sun Valley, donde la mayoría de la gente conducía coches limpios y bien cuidados, o al menos vehículos que no parecían haber estado abandonados a un lado de la carretera durante años. La camioneta se detuvo justo delante de la casa de Sam. Los neumáticos crujieron con fuerza contra la grava y el ruido hizo que Sam frunciera el ceño con preocupación. No era un camión de reparto ni un vehículo que perteneciera a ningún lugareño. Sam había vivido en ese pueblo el tiempo suficiente para reconocer todos los coches, camiones y rostros. No era uno de sus vecinos, eso estaba claro. 3 hombres salieron de la camioneta, cada uno moviéndose con un propósito que no le sentó bien a Sam. No estaban allí para una visita amistosa. No, estos hombres parecían problemáticos desde el momento en que pusieron un pie en la carretera. El primero, el más alto del grupo, tenía la cabeza rapada y tatuajes que serpenteaban por su cuello. Sus músculos sobresalían de las mangas de su camiseta rota y se movía con la arrogancia de alguien que pensaba que el mundo le debía algo. El segundo hombre era más corpulento, tenía el pelo desordenado y despeinado. Llevaba una chaqueta de cuero. Aunque hacía calor afuera y su postura desprendía una sensación de amenaza informal, no dejaba de mirar a su alrededor como si ya estuviera buscando problemas. El tercer hombre era el más tranquilo, su expresión era inexpresiva y sus ojos entrecerrados mientras observaba los alrededores. No le interesaba la charla intrascendente. Estaba allí para hacer un trabajo y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Se dirigieron a la casa de Sam, sin molestarse en hablar con nadie más en la calle, concentrados por completo en el anciano sentado en el porche. Sam había visto lo suficiente para saber que sus intenciones no eran nada amistosas. Sus dedos se movieron hacia el rifle que tenía a su lado, pero se detuvo. No se apresuró a apretar el gatillo, no sin antes entender la situación. El hombre alto encabezaba el grupo, con una sonrisa en el rostro mientras se acercaba al porche. «Hola, viejo», llamó, su voz tenía el mismo tono que Sam había oído de la generación más joven con demasiada frecuencia. Irrespetuoso, con derecho. «Tengo un pequeño asunto que tratar contigo». Sam no se inmutó. Simplemente miró al hombre con ojos fríos y calculadores. No iba a permitir que nadie lo maltratara, no en su propia ciudad. Ni siquiera cuando creían que podían salirse con la suya. ¿Te conozco? La voz de Sam era grave pero firme, sus años de experiencia le permitían mantener la compostura. No iba a darles la satisfacción de saber que lo habían desconcertado. El hombre alto no respondió al principio. En cambio, miró a sus compañeros, intercambiaron una mirada antes de volverse hacia Sam. «Eres Sam Johnson, ¿verdad? Luchaste en la guerra. Sabemos todo sobre ti». El corazón de Sam dio un vuelco. No le gustaba hacia dónde iba esto. No se había dedicado a hacer enemigos en esta ciudad, pero no era tan tonto como para pensar que su reputación no era conocida. «Así es», dijo Sam lentamente, sus dedos ahora envueltos firmemente alrededor del bastón, su agarre firme. «¿Y tú eres?» El hombre alto sonrió, acercándose. «No importa. Lo que importa es que nos debes. Tienes algo que necesitamos». El pulso de Sam se aceleró. No reconoció a esos hombres, pero estaba claro que estaban allí por algo, y cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que no estaban interesados en una conversación educada ni en una petición amistosa. Pero lo que Sam aún no sabía era que alguien lo había estado observando y que el verdadero peligro aún no se había revelado. Mientras los matones se acercaban a Sam, había una figura en la distancia que era mucho más consciente de lo que estaba sucediendo que cualquier otra persona. Oculto en las sombras de un espeso bosque de robles, Rambo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en los hombres del otro lado de la calle.
Su rostro estaba parcialmente oculto por las hojas, pero su mirada era penetrante, como si pudiera ver cada movimiento, cada tic, cada mirada entre los matones. Había aprendido hacía mucho tiempo a observar antes de actuar. Una de las lecciones más valiosas de su experiencia en combate. El sol comenzaba a ocultarse en el cielo, proyectando largas sombras sobre la tranquila calle. Pero a Rambo no le importaba. Había estado allí durante horas, esperando, observando. Había notado que la camioneta llegaba a la ciudad esa mañana temprano, su presencia aún rondaba en su mente. Sus instintos se habían activado cuando se estacionó frente a la casa de Sam. Nadie venía a Sun Valley a menos que tuviera un motivo. Y cuando se abrió la puerta de la camioneta, Rambo supo que algo andaba mal. Rambo no era ajeno al peligro. Sus días en el ejército le habían enseñado a interpretar una situación, a comprender quién era la verdadera amenaza y a calcular su próximo movimiento. Había servido en incontables operaciones en las que había vidas en juego y en las que unos segundos podían suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Había visto brutalidad y la forma en que operaban hombres como los que iban en la camioneta. Impredecible, despiadado y dispuesto a quitarle cualquier cosa a cualquiera, pero también sabía algo más, que había momentos en los que no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas sucedieran. Y esta era una de esas ocasiones. Las manos de Rambo estaban firmes mientras se agachaba detrás de los árboles, su viejo cuerpo se movía con una facilidad practicada que solo alguien que había pasado años en el frente podía lograr. El rifle que llevaba a su lado era viejo, pero había sido bien cuidado, al igual que su dueño. Sus instintos se habían perfeccionado durante décadas de servicio y no se habían debilitado con el tiempo. A través de la mira telescópica, podía ver la tensión en el rostro de Sam, la forma en que los ojos del anciano pasaban nerviosamente de un matón a otro. Pero Sam no hizo ningún movimiento. No era el tipo de hombre que se rindiera fácilmente. El líder del grupo, el hombre con los tatuajes, se inclinó hacia Sam, su voz baja pero llena de agresividad. No creo que lo entiendas, viejo. No te lo estamos pidiendo. Nos vas a dar lo que queremos o las cosas se pondrán feas. Sam no respondió. Sus manos seguían sobre el bastón, pero tenía la mandíbula apretada. Había pasado por suficientes momentos difíciles en su vida como para saber que no había forma de convencer a esos hombres. Estaban allí por algo y no se irían hasta conseguirlo. Rambo apretó más el rifle. Su ritmo cardíaco se desaceleró y su mente volvió a funcionar como un soldado. No necesitaba hacer preguntas, no necesitaba saber exactamente qué estaba pasando. Todo lo que necesitaba saber era que Sam, un veterano de guerra de edad avanzada, estaba en peligro. Esa era toda la razón que necesitaba. Los matones estaban presionando más ahora. Uno de ellos se adelantó y se puso frente a Sam. Sam no se inmutó, pero Rambo pudo ver la tensión en sus ojos. Estos hombres no le tenían miedo, pero no sabían quién los estaba mirando. A lo lejos, el dedo de Rambo se cernía sobre el gatillo. No estaba allí para matar. No estaba allí para dar el primer paso. Estaba allí para detenerlo antes de que fuera demasiado lejos. Pero a medida que los matones se volvían más atrevidos, Rambo se dio cuenta de que el momento de actuar se acercaba rápidamente. La tensión entre los matones y Sam era palpable. El líder, que ahora estaba a unos pocos metros de distancia, parecía desafiar a Sam a que hiciera un movimiento. Los demás estaban detrás de él, observando, ansiosos por una confrontación. Sam, sin embargo, permaneció impasible, con los ojos fijos en el matón alto que tenía frente a él. Sus dedos apretaron su bastón con más fuerza, con un leve rastro de acero en su mirada. No tenía miedo, ni por un segundo. Anciano, gruñó el líder, dando un paso más cerca, con la respiración cargada por el olor a humo de cigarrillo.
No quieres que esto se ponga feo. Simplemente entrega lo que te pedimos y nadie saldrá lastimado. Sam no respondió. Sus ojos se posaron sobre el hombro del matón, mientras su mente calculaba. No estaba seguro de lo que querían esos hombres, pero la forma en que hablaban, la forma en que se comportaban. Sam sabía que no era una petición sencilla. Eran hombres que creían que podían tomar todo lo que quisieran, sin hacer preguntas. No les importaba a quien lastimaban en el proceso. No era la primera vez que Sam veía ese tipo de arrogancia. Había estado allí, en el calor de la batalla, enfrentándose a enemigos que creían que podían ganar con pura fuerza. Pero Sam no era el tipo de hombre que dejaba que el miedo lo dominara. Ya no. Y tampoco se acobardaría ahora. Los matones se estaban impacientando. El fornido que había permanecido en silencio detrás del líder metió la mano en su chaqueta, con movimientos lentos pero deliberados. Sam apretó más el bastón y entrecerró los ojos. Podía sentir que la situación estaba a punto de empeorar. Fue entonces cuando sucedió. Se oyó un crujido entre las sombras. Una figura apareció en el espacio abierto, silenciosa como un fantasma. Fue tan rápido que los matones apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Rambo se movía como un depredador, silencioso, deliberado y calculador. Su presencia fue repentina y abrumadora. El primer matón que se acercaba lentamente a Sam se quedó paralizado cuando oyó el crujido de las hojas detrás de él. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver una figura grande y musculosa que emergía de entre los árboles. El matón alto que había estado tan seguro de su posición se encontró cara a cara con Rambo en un instante. Se tambaleó hacia atrás en estado de shock, con los ojos muy abiertos mientras la sombra de Rambo caía sobre él como una nube de tormenta. El líder abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz de Rambo cortó el aire como un cuchillo. No eres bienvenido aquí. Rambo dijo, en voz baja pero llena de autoridad. Las palabras del matón fueron como una bofetada y, por un momento, la calle quedó en completo silencio. Sam observó con el corazón acelerado cómo los matones procesaban el giro inesperado de los acontecimientos. Los ojos del líder iban de Rambo a Sam. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a ser el que se queda atrás. ¿Quién demonios eres tú?, espetó el matón, su bravuconería vaciló por primera vez. Rambo no se inmutó. Dio un paso adelante, su presencia era innegable. Alguien que no tiene miedo de impedir que cometas un error, dijo simplemente. No levantó los puños ni hizo el menor movimiento para amenazarlos directamente. No hacía falta. Su postura, su mirada, su misma presencia, todo decía mucho. El segundo matón, el que había permanecido en silencio hasta ahora, se movió para interceptarlo. Se abalanzó hacia adelante, buscando algo en su chaqueta con la mano. Pero Rambo fue más rápido. Con un movimiento rápido y calculado, bloqueó el brazo del matón y le clavó el codo en las costillas. El matón jadeó y cayó al suelo de dolor, incapaz de mantener el equilibrio. Rambo actuó de manera metódica, tan preciso como siempre, y sus instintos militares tomaron el control. Sam observó con los ojos muy abiertos cómo Rambo seguía tomando el control de la situación. Era como ver un baile, un vals peligroso y calculado, en el que Rambo lideraba y los matones se quedaban tratando de alcanzarlo. El tercer matón, el silencioso, dudó un momento, observando la situación. Había visto a sus compañeros derrotados sin esfuerzo y se estaba dando cuenta de que estaban fuera de su alcance. Pero el líder no estaba dispuesto a admitir la derrota. No nos iremos sin lo que vinimos a buscar. El líder gruñó, con los ojos encendidos de ira. Buscó algo en su bolsillo, pero Rambo ya se movía a una velocidad que contradecía su edad. Agarró el brazo del matón y se lo retorció detrás de la espalda, obligándolo a arrodillarse.
Te vas ahora, dijo Rambo con frialdad, apretándolo con más fuerza. Y nunca volverás. Por un breve instante, la actitud desafiante del líder vaciló, su rostro enrojeció de humillación. Los otros dos matones, derrotados y desparramados en el suelo, no emitieron ningún sonido. Sabían que su lucha había terminado. Rambo dio un paso atrás y le dio al líder un último empujón que lo hizo caer al suelo. «Levántate», murmuró, su voz era un gruñido bajo. El líder se puso de pie de un salto, sus ojos ahora estaban llenos de algo más, miedo. Por primera vez, él era el que estaba siendo perseguido. Los matones no esperaron ni un segundo más. Se pusieron de pie a toda prisa, con expresiones llenas de confusión y rabia. Pero ya no tenían fuerzas para luchar. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y huyeron, desapareciendo por la calle con el rabo entre las piernas. Sam, que seguía sentado en el porche, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus manos temblaban levemente mientras se agarraba al brazo de su silla, pero no había miedo en sus ojos, solo alivio. Rambo, mientras tanto, permaneció en silencio por un momento, observando a los matones retirarse. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el porche de Sam, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Pero aunque el peligro había pasado, Sam sabía una cosa con certeza, ese día era un recordatorio de que los héroes no siempre llevaban uniforme. La calle estaba tranquila de nuevo, pero el aire todavía llevaba el peso de lo que acababa de suceder. Los tres hombres se habían ido, sus pisadas pesadas se perdían en la distancia mientras corrían, no, huían de Sun Valley. Su manada quedó esparcida por el patio de Sam. Su camioneta oxidada estaba abandonada donde la habían dejado, con la puerta abierta balanceándose levemente con el viento, un recordatorio de su fallido intento de intimidación. Sam exhaló lentamente y aflojó la presión sobre su bastón. Había estado dispuesto a mantenerse firme, a luchar si era necesario, pero Rambo se había asegurado de que eso no fuera necesario. La pelea había terminado antes de que realmente comenzara, porque eso es lo que hacen los hombres como Rambo. Detuvieron las cosas antes de que pudieran empeorar. Sam se puso de pie, con las articulaciones rígidas pero todavía fuertes. Miró a Rambo, que estaba a unos pocos pies de distancia, con los brazos relajados a los costados, pero con una postura todavía alerta. Siempre observando, siempre evaluando. Había algo en su manera de comportarse que le decía a Sam que no era la primera vez que trataba con hombres así, y que no sería la última. Rambo giró ligeramente la cabeza y vio cómo la puerta de la furgoneta crujía de un lado a otro. Su expresión era indescifrable, su respiración era constante, como si lo que acababa de suceder no fuera más que una rutina. Y tal vez para él lo fuera. No tenías por qué hacer eso, dijo Sam finalmente, con voz firme pero llena de silenciosa gratitud. Ya me he enfrentado a cosas peores antes. Rambo no respondió de inmediato. Simplemente estudió a Sam por un momento, observando las profundas líneas de su rostro, las cicatrices del tiempo que ningún campo de batalla podría jamás reproducir. Había respeto en sus ojos, un reconocimiento silencioso entre dos hombres que habían vivido guerras. Batallas diferentes, tal vez, pero guerras al fin y al cabo. Lo sé, dijo Rambo finalmente, en voz baja. Pero no debería ser necesario. Hubo una pausa entre ellos. No fue incómoda, no fue pesada. Solo comprensión. Dos hombres, ambos guerreros por derecho propio, parados en el mismo terreno, sin necesidad de dar explicaciones al otro. Sam soltó una risita ronca y sacudió la cabeza. Siempre fuiste testaruda. Rambo sonrió, pero fue una sonrisa breve, apenas perceptible. Algunas cosas nunca cambian. El anciano miró hacia el porche, hacia la silla que había sido su lugar de consuelo durante años.
pero hoy se sentía diferente. Hoy no era solo un lugar para sentarse. Fue un recordatorio de que la paz nunca está garantizada. Ni siquiera en Sun Valley. ¿Estabas mirando? No, preguntó Sam, volviendo la mirada hacia Rambo. Rambo asintió levemente. Vio la camioneta esta mañana. Sabía que no era su lugar. Sam suspiró y se frotó la sien. Ojalá hubiera prestado más atención. Supongo que me estoy haciendo mayor. No te estás haciendo viejo, dijo Rambo. Eran demasiado jóvenes para saber con quién se estaban metiendo. Eso hizo que Sam se riera de nuevo, esta vez más fuerte. Metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos arrugado. Ya no fumaba mucho, pero ese día le pareció que era el momento de hacer una excepción. Encendió uno y le dio una calada lenta, mirando hacia la calle por donde habían desaparecido los matones. ¿Qué crees que querían?, preguntó, aunque la pregunta parecía casi irrelevante ahora. Rambo se encogió de hombros. No importa. No volverán. Y no lo harían. Rambo no había necesitado decir mucho para asegurarse de eso. Hombres como esos solo entendían una cosa, el poder. Y hoy aprendieron que no eran ellos quienes lo tenían. El viento cambió ligeramente de dirección y trajo consigo el aroma de la hierba fresca y la tierra caliente. La tarde comenzaba a caer y la ciudad estaba volviendo a su ritmo normal. Pasó un coche y su conductor saludó a Sam con la mano, sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. El mundo siguió moviéndose, como siempre. Sam dio otra calada lenta a su cigarrillo y luego miró a Rambo. ¿Te quedas por aquí? Rambo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Por un rato. Eso fue suficiente para Sam. Asintió y se hundió en su silla. El peligro había pasado, pero algo le decía que no sería la última vez que los problemas llamaran a su puerta. El mundo había cambiado desde que era joven, y no para mejor. Pero al menos por hoy, Sun Valley estaba a salvo. Porque alguien seguía observando, el sol comenzaba a ponerse sobre Sun Valley, su cálido resplandor extendía largas sombras sobre el pavimento agrietado. El tranquilo zumbido de la vida se reanudó como si nada hubiera sucedido. Como si una tormenta no hubiera pasado por el patio delantero de Sam y hubiera sido ahuyentada por un hombre que había visto más batallas de las que cualquier persona en este pueblo podría imaginar. Rambo se encontraba de pie en el borde del porche, con una postura relajada pero que aún exudaba una presencia inquebrantable. Era un hombre que nunca había dejado de ser realmente un soldado, solo que había aprendido a elegir sus batallas con más cuidado. Sam dio una última calada a su cigarrillo y exhaló lentamente mientras observaba cómo el humo se elevaba en el aire de la tarde. Ya sabes, la gente solía cuidarse entre sí, dijo, con la voz más suave ahora, menos cargada por la adrenalina de la última hora. No importaba quién fueras. Si alguien necesitaba ayuda, tú dabas un paso al frente. Estos días, parece que la gente simplemente miró para otro lado. Rambo no respondió de inmediato. En cambio, dejó que las palabras se asentaran, mientras observaba cómo el último rayo de sol se escondía tras el horizonte. Luego habló. No miran hacia otro lado porque no les importa, dijo. Miran hacia otro lado porque tienen miedo. Sam giró la cabeza ligeramente y observó al hombre que estaba a su lado. Había verdad en las palabras de Rambo, una verdad que era difícil de aceptar. Miedo. Eso era lo que había cambiado. No era que la gente hubiera perdido el sentido del bien y del mal, sino que había perdido la creencia de que defender lo que era correcto valía la pena. Pero hoy, Rambo se los había recordado. Desde el otro lado de la calle, una mujer los observaba a través de las cortinas. Unas cuantas casas más allá, un padre y su hijo estaban sentados en el porche,
el niño seguía señalando hacia la casa de Sam y hacía preguntas en voz baja. La gente había visto lo que había pasado hoy y, lo que es más importante, habían visto quién había puesto fin a todo aquello. ¿Crees que volverán?, preguntó Sam con su voz. Hasta Rambo negó con la cabeza. No son estos. Sam asintió, satisfecho. Sabía a qué se refería Rambo. No serían los mismos matones, pero siempre habría otros. El mundo tenía una forma de hacer circular a hombres que tomaban lo que querían, pensando que nadie los detendría. Y esa era la razón por la que hombres como Rambo todavía existían. Después de un largo momento, Sam se levantó de la silla. Hizo una ligera mueca de dolor cuando sus rodillas protestaron, pero se negó a mostrar debilidad. ¿Alguna vez has pensado en sentar cabeza?, preguntó, con un tono despreocupado, aunque había un significado detrás. Me quedaré aquí para siempre. Rambo sonrió levemente. No es mi estilo. Sam se rió entre dientes. No lo creía. Los dos hombres se quedaron allí parados un momento, uno al lado del otro, observando cómo el Valle del Sol se desvanecía lentamente en la noche. Las farolas parpadeaban y arrojaban un tenue resplandor sobre el pavimento. La ciudad había vuelto a su tranquilo estilo de vida, pero ahora algo era diferente. Esta noche la gente hablaría. Esta noche recordarían que cuando los problemas llamaban a la puerta, alguien respondía. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que sucediera algo así, alguien más en el pueblo estaría dispuesto a dar la cara también. Sam dejó escapar un profundo suspiro y sacudió la cabeza. Vaya manera de pasar la tarde. Rambo lo miró de reojo. Es mejor que desperdiciarlo. Sam se rió de eso, esta vez fue una risa de verdad. Sí, supongo que lo es. Rambo se giró levemente, como si estuviera considerando si irse o quedarse un poco más. El pueblo estaba tranquilo otra vez, pero él sabía lo que Sam sabía. La paz nunca es permanente. Pero mientras él estuviera aquí, al menos por ahora, Sun Valley sería un poco más seguro. Porque algunos hombres nunca dejan de ser soldados y algunas batallas se libran mucho después de que la guerra ha terminado. Si crees en defender lo que es correcto, en cuidar de aquellos que no siempre pueden luchar por sí mismos, entonces no tengas miedo de ser esa persona. El mundo necesita más personas dispuestas a tomar una postura. Suscríbete para conocer más historias reales y poderosas que nos recuerdan que el coraje no solo se encuentra en las películas. Se encuentra en las decisiones que tomamos todos los días.